Muchas gracias. Ya, explicamos nuevamente esto. Las partes van a ser el rotor, que es este centro que tenemos, miren el mouse, esta zona de acá, donde va a ir montada las palas y que va a ir conectado al interior de nuestro generador eólico por un buje. ¿Ya? Está también la góndola o nacel, que va a ser este habitáculo donde van a ir montados todos los elementos que componen nuestro generador eólico. Va a estar la torre o fuste, y la cimentación, que ya la vamos a ver, que existe de diversos tipos, y vamos a ver el tamaño de una cimentación de hormigón armado con estructuras de acero, enfierradura de acero, con unas geometrías, pero que son fascinantes, las vamos a ver más adelante. ¿Ya? Cuando hablamos de torre, decimos fuste también, o góndola, nacel, porque son los términos que se encuentran en la literatura eólica. Si alguna vez leen el nacel, sepan que es la góndola donde van montados. Si leen fuste, por supuesto es el poste, ¿ya? Las partes que componen este centro rotor, como lo acabamos de mencionar, van a ser las palas o aspas que van unidas al rotor, y el rotor va unido y conectado a la multiplicadora o a las piezas que están en el interior de la góndola o nacel mediante un buje. Y quien protege y cubre el rotor y buje es la nariz o carenado. Acá me faltó, pero también se le llama carenado a esta nariz que cubre esta punta de nuestro generador eólico. Cuando cuando desarrollamos un aspa o pala, hablando de este elemento, esta aspa va a tener un perfil aerodinámico variable. Observen acá los perfiles en los distintos largos de la aspa. Y este perfil aerodinámico va a ser el mismo que utilizan las aspas de los aviones y tomado de la naturaleza, de las alas de las aves. La geometría que se utiliza en las aspas, en las alas de las naves y en la geometría de las alas de los pájaros, es una geometría que permite la sustentación aerodinámica. ¿Qué es la sustentación aerodinámica? Es un fenómeno que se genera en el aspa por efecto de el aumento de la velocidad por la parte superior del aspa. Observen, mediante la geometría, la cuerda o el largo que tenemos en la parte superior del ala o del aspa va a ser un largo mayor al largo que está en el inferior a ella. Por lo tanto, arriba, al ser un largo mayor, para que este flujo de aire esté en este punto al mismo tiempo que el flujo inferior, el flujo superior va a aumentar su velocidad. Lo mismo que sucede con los obstáculos. Si al aumentar su velocidad, va a generar un vacío en la parte superior. Y este vacío va a generar una fuerza aerodinámica ascendente, lo que va a generar nuestro efecto de sustentabilidad. ¿Ya? Nuevamente, el flujo de aire al pasar por la parte, recorrer una mayor distancia por la parte superior de la ala, va a circular a una mayor velocidad que el flujo inferior. Al circular a una mayor velocidad el flujo superior, va a generar un arrastre y un vacío. ¿Por qué? Porque va a pasar mayor cantidad de aire que la que está pasando por abajo. Por lo tanto, esta masa de aire más lenta va a generar una presión de empuje ascendente que va a ser absorbida por el vacío que se genera en la parte superior, ya que el flujo va a pasar a una mayor velocidad. Este es el principio de sustentación aerodinámica que tienen las aspas de los eólicos, las alas de los aviones y las alas de las aves, de los pajaritos.
¿Se entiende, alumnos? Sí, profesor. El principio de sustentación aerodinámica lo van a ver en la vía en distintas cosas, ¿ya? Los alerones de los autos de Fórmula 1, las alas delta, entre otros. La ala delta ocupa el mismo principio de sustentación. El flujo que hay de aire que pasa sobre la ala delta por diseño, recordemos que la ala delta se curva hacia arriba, por lo tanto, el flujo de aire que va a pasar por arriba va a pasar a una mayor velocidad que el que pasa por abajo, que recorre una menor trayectoria, por lo tanto se va a sustentar. ¿Cómo se llaman estos? Parapente, lo mismo, también trabajan bajo el principio de sustentación. El parapente está diseñado para que por la parte superior del parapente sea más largo el recorrido que va a recorrer el aire, el flujo de aire, que por la parte inferior del parapente. Por eso tienden a ser un poco cóncavos, para que la parte inferior, el flujo de aire, tenga un trayecto más corto que por la parte superior. ¿Ya? Profe, nos Dígame. pasó un break. Perfecto, que yo ya me estaba desmayando ya. A ver, ¿qué hora es? Son las 10:55 a las 11:05. Profe, le tengo una pregunta. Hágame la pregunta. ¿Usted tiene una foto o algo sobre la caja repetidora de los aerogeneradores? Repetidora, la multiplicadora no será. Multiplicadora, perdón. Cuando Multiplicadora. lleguemos a la caja multiplicadora se las voy a mostrar y les voy a mostrar los distintos tipos. ¿Ya? Ya. Hay Muchas muchos, gracias, profe. ahí vamos a ver 3 tipos principales de cajas multiplicadoras. Pero vamos Es que en paso el a paso. fondo- Recién estamos en las palas. Dígame. Ya. Es que en el fondo ahí ocurre casi toda la magia del aerogenerador, se podría decir. Exacto, exacto. Ahí es donde ocurre toda la magia, sí. Pero Ya, lo vamos a gracias. ver, no se preocupe, que eso está un poco más adelante. Todavía nos quedan por lo menos 3 diapositivas más de las aspas o palas, y luego vamos a ir viendo parte por parte, pero vamos a ver las distintas multiplicadoras que hay y también cómo funcionan internamente. Así que no se preocupen. Ya, pasaron Ya, más profe. minutos, así que hasta las 11:10. Nos vemos a las 11:10, chiquillos. Ya, alumnos, vamos a continuar con la clase. Ya, entonces... ¿Qué más? Ya hablamos de esto, flujo, punto de impacto, viento relativo, torbellinos, cuerda, fuerza aerodinámica total. Esta cuerda divide el recorrido inferior y el recorrido superior. ¿Se dan cuenta que el recorrido superior es mayor, es más largo que el inferior? Es por eso que el flujo de aire se acelera en la parte superior. Y esto genera un vacío. Las palas. Dividí en distintos puntos que me parecen importantes a destacar sobre la importancia o de factores predominantes en las aspas. La primera es la resistencia estructural. Tienen que soportar cargas máximas permisibles de ocurrir durante el periodo de la vida de la máquina. ¿Ya? Hoy en día se está utilizando el aluminio, se está utilizando la fibra de carbono, se está utilizando el Kevlar, ¿ya? Con lo que construyen las naves espaciales, para soportar los distintos esfuerzos. Las aspas actualmente son huecas, en su interior no llevan materialidad más que una estructura o un esqueleto, ya que el peso es un factor importante, que ya lo vamos a ver. La resistencia estructural ha llevado a utilizar materiales de tecnología especial, como les comentaba, como el Kevlar, para que su estructura interna, que muchas veces es de aluminio,
forradas con Kevlar o forradas con fibra de carbono o fibra de vidrio para que esta estructura completa tenga una alta resistencia. Resistencia a la fatiga. La fatiga se genera cuando un material ha sido expuesto a un esfuerzo durante un tiempo prolongado. En este caso, se habla de que las cargas que debería soportar un eólico, cargas por fatiga, al menos por 25 años o durante el tiempo de vida de la máquina. Si es un eólico que tiene unas aspas que están destinadas para, o el eólico está destinado para funcionar 30 años, las palas tienen que durar los 30 años. Ahora, si es un eólico para 60 años, claro, ahí a lo mejor las palas se van a cambiar entre años, pero tienen que ser de una larga duración. En un equipo mecánico rotatorio, o sea, una duración de 25 años es altísimo. O sea, que el eólico esté 25 años funcionando es altísimo. Imagínense en más de la edad que llevan ustedes acá, que lleva la mayoría de ustedes acá en la Tierra, bastante tiempo, ¿ya? Rigidez. Desplazamientos inferiores a los máximos permitidos para evitar inestabilidad. La rigidez es otro factor predominante. La falta de rigidez en una aspa puede generar resonancia y la resonancia se puede exponer en vibraciones que pueden llegar a dañar o inestabilizar la maquinaria, el rotor. Todas estas vibraciones se transmiten a nuestra caja multiplicadora, a los absorbedores de variación, a nuestras juntas elásticas, y ¿qué es lo que hacen? Generan resonancia en nuestros generadores eólicos, que generan sonido, por lo tanto, tiene que ser lo más liviano, pero a su vez rígido posible. Y el peso, bueno, recién estaba comentando. O sea, por supuesto, debe ser mínimo necesario para tener un mínimo de costo. Claro, el costo es un tema importante y minimizar las cargas inerciales y gravitatorias sobre los diversos componentes del aerogenerador. Hay veces que las cargas gravitatorias me van a ayudar a que el eólico dé una vuelta y otras veces se van a oponer al giro. Por lo tanto, el peso es importante, lo mismo que la inercia. Cuando el eólico está girando, si es un poco más pesado, incluso puede ser hasta ideal porque va a tener mayor inercia. Pero para salir de la inercia, para que el eólico salga de la inercia, salga del estado de detención, se tiene que generar una gran fuerza. Y mientras más livianas sean las aspas, menos inercia va a tener, por lo tanto menos fuerza voy a requerir para que comience a girar nuestro generador eólico. Estos factores que tengo, además de la resistencia al medio ambiente y otros factores, son principales y van a variar dependiendo la empresa o la marca del generador eólico. Y la ubicación. Se busca siempre intentar trabajar con materiales que sean compatibles o que tengan algún tipo de reparación o reemplazo cerca del lugar de emplazamiento. Por lo tanto, si voy a instalar uno en el norte de Chile de Kevlar, pero acá en Chile no existe ninguna empresa que trabaje el Kevlar, por ejemplo, en el caso de que alguna fisura, alguna ruptura o que haya que cambiar una, claro, es probable de que el eólico con aspas de Kevlar no sea tan compatible como el eólico de aspas de fibra de carbono, que sí hay empresas que se dedican a trabajar la fibra de carbono acá en Chile. Entonces, entonces por ese lado a lo mejor en costos va a ser más eficiente instalar el de fibra de vidrio. O sea, perdón, el de fibra de carbono. ¿Cuál va a ser la durabilidad y cuál va a ser el costo-beneficio? O sea, cuánta energía va a generar el generador eólico versus el precio que va a tener. Si el generador eólico me cuesta la energía que va a generar, no es tan eficiente. Pero si va a generar mucha más energía a largo plazo que el costo de su implementación, sí va a ser eficiente. A mayor o menos eficiencia de este proyecto, va a ser un proyecto que va a tener un EI, energía incorporada, que es uno de los términos que se trabajan. A mayor cantidad de energía incorporada,
a veces también es mayor el costo, y va a tener también un factor de planta. Factor de planta se utiliza mucho en energías renovables, lo van a ver seguramente en proyectos o en algo así con la profesora Vanessa. El factor de planta va a variar dependiendo de la eficiencia de la planta. La eficiencia no en cuanto a los materiales o a la calidad de los equipos, sino que también al costo. O sea, cuándo voy a obtener un retorno que me va a generar un buen número de factor o un buen factor de planta, o mi sistema, la verdad es que al final, cuando termine la vida útil, la verdad es que va a generar, prácticamente se va a haber pagado solamente el equipo, ¿ya? Ahí tiene un factor de planta, por supuesto, más bajo. Fabricación. Facilidad de la fabricación que requiera técnica y materiales adaptados a la maquinaria y tecnología existente en la industria, lo que les estaba comentando. O sea, no me voy a traer un aerogenerador donde los únicos repuestos, los únicos que trabajan el material es la NASA. O sea, que por supuesto tienen que ser materiales compatibles y técnicas de reparación compatibles con el lugar o cercanos al lugar donde se va a implementar. A lo mejor no es Chile, un eólico acá en Chile, pero a lo mejor vienen técnicos de Colombia o vienen técnicos de Brasil a realizar. Ya también es aceptable, no es necesario que sea específicamente en el país. Resistencia al medio ambiente, resistencia a la corrosión en ambientes marinos y la degradación por radiación solar. Los dos factores principales que afectan a los generadores eólicos. La corrosión en climas salinos y la degradación por la radiación solar. La sal acumulada más el sol, es pero un corroe, pero más que la Coca-Cola. Entonces, otro factor que voy a tener que considerar en las palas, ¿ya? Minimizar la emisión de ruido. Esto es netamente diseño aerodinámico. O sea, hay plantas, cuando vayan al norte, porfa, pasen a las plantas. Hay dos de ida y de vuelta y por lo menos dos de ida, una de vuelta que pueden pasar a visitar, que se pueden bajar, que pueden sentir los generadores eólicos, suenan, sí, suenan. Por eso que una planta eólica se tiene que instalar a un mínimo de distancia de un pueblo o de una ciudad, ¿ya? Por eso que no están en las ciudades, sino que están alrededor de las ciudades. Y como ustedes habían visto, la mayoría están o en el norte chico o están en el sur. Acá en el centro hay, pero muy pocas. De hecho, ahora se va a construir en la de Laguna Verde, y ya esta es va a ser de las primeras que está en la costa a costa y con vientos como los que hay acá en Laguna Verde, que son únicos. Ya cuando veamos el explorador eólico, vamos a analizar los vientos que tenemos acá en la quinta región y se van a dar cuenta que acá se genera un fenómeno, pero increíble, o sea, mucho más que en otros lados. Acá podemos ver los distintos tipos de elementos por los cuales está construida una pala. ¿Ya? A ver, vamos de a poco. Por ejemplo, acá tenemos fibra de carbono, tenemos un corazón que va a ser de Sherweb, infusión, prepper, spring corazón, no sé bien los materiales que se van a ocupar acá, pero van a ser distintos materiales, distintas preparaciones hasta llegar, bueno, a la fibra de carbono que tenemos acá y las pinturas que resisten factores UV, bueno, pinturas epóxicas para que evitar de que la humedad entre al aspa. Tenemos poliuretano, pintura epóxica, factor UV en distintos tipos de pintura. No me sé específicamente todos estos materiales, pero lo que más se está utilizando es el Kevlar, la fibra de carbono, el aluminio en su interior, también la fibra de carbono en el interior, a veces las estructuras completas vienen en fibra de carbono. Ahora, claro, tengo que siempre considerar en que sean materiales que se puedan ser reparados en el lugar donde se va a instalar. Perfil aerodinámico, ¿no? Tenía por ahí anotados los materiales que aparecían ahí. Fibra de vidrio en resina epóxica. Parece que son
fibras de carbono, aramidas, acero y aluminio. Claro, acá no dice steel, pero se me hace me parece que el centro debería ser de acero o aluminio. ¿Ya? Las palas, los materiales que se utilizan. La aleación de acero y aluminio. Tienen problemas de peso y de fatiga de material. Actualmente son usadas en aerogeneradores muy pequeños. ¿Ya? Claro, el acero y el aluminio tiene un muy bajo peso, pero el aluminio tiene, si bien una alta tenacidad, pero tiene una baja resistencia a la flexión. El aluminio yo le hago fuerza y es blando, es un material blando. Fibra de vidrio reforzada con resina de poliéster, fabricada para la mayoría de las palas modernas de rotores grandes en aerogeneradores, dificultad de localizar el centro de gravedad. Tienden a ser tan livianas que tienen un centro de gravedad que si por ejemplo lo quiero calcular en el ambiente con la aspa instalada o la aspa flotando, es muy difícil porque los pesos tienden a ser muy parejos por el bajo peso que tienen. Fibra de vidrio reforzada con resina epóxica, resina de poliéster, resina epóxica, la misma fibra de vidrio, se fabrican en forma de láminas preimpregnadas. Estas son las que aparecían acá atrás. Todas estas me parece que son de las mismas, de ese tipo de láminas. Resultan palas más ligeras, de mayor flexibilidad, menos deformación bajo temperatura extrema, excelente resistencia a la absorción de agua. Ese es otro factor. O sea, la resina de vidrio, o sea, la resina de la fibra de vidrio, si no está bien aislada, si no utiliza una resina epóxica adecuada para aislarla de la humedad, tienden a absorber, porque son telas las que van. Son telas de fibra de vidrio que van con una resina. Si no está bien sellado, por supuesto, puede entrar la humedad. Entonces, claro, aleaciones de acero, aluminio se ven bien pocas. En lo que es mini eólica se utiliza el poliuretano, que acá no está, y se utiliza también la fibra de carbono. El eólico que está instalado, que traje de Alemania, las aspas son de fibra de carbono, por ejemplo. Se utiliza también en la mini eólica. La mayoría es poliuretano. Los que están en la universidad son de poliuretano. Uno que tengo yo acá en mi casa, que les voy a mostrar en algún momento, son de madera de balsa, una madera especial, porque es un eólico antiguo, es un Boreas, un español que tiene un montón de años. Y el último, fibra de carbono o aramías, que acá estamos hablando de Kevlar, distintos tipos de Kevlar, que es el material con el que se están construyendo actualmente los transbordadores, los cohetes espaciales y todos esos equipos que requieren de una alta tecnología y una alta resistencia para soportar lo que es viajar a 6.000 kilómetros por hora para salir de la Tierra, o incluso más. Existen mixtos de fibra de vidrio y carbono, materiales compuestos de madera epóxica, madera o fibra epóxica. Por ejemplo, los que tengo yo son madera y vienen forrados en fibra epóxica. La que tengo yo, madera forrada en epóxico. ¿Cuál es el tema de la madera? Es un poco más alta y absorbe también mayor cantidad de humedad, por lo tanto también el sellado tiene que ser altamente resistente. ¿Ya? Acá vemos un tipo de estructura con soporte central y el resto acá se van estos anillos. Es un poco más simple que por ejemplo la que tenemos acá, que es una aspa más compleja, con varias capas de materiales. El montaje de las palas va al rotor, ¿ya? Esto que tenemos acá a mano derecha, bueno, le llaman también buje, le llaman cubo, aunque el buje es la pieza que une el rotor con el interior del generador eólico, pero también en algunos textos, de hecho en textos acá en Chile, le llaman a esta pieza buje, o le llaman cubo, ¿ya? Pero en la mayoría de los textos españoles esto es el rotor, o cubo, y el buje, que también se le llama a esto buje, perdón, los textos de Chile le llaman buje, pero el buje, si vamos a lo técnico, buje quiere decir eje. Buje es un eje, y en este caso va a ser un eje que conecta el rotor con la multiplicadora,
ya que va a ser esta caja de cambios que va en el interior, que anteriormente estaba preguntando uno de sus compañeros. Actualmente los generadores eólicos ya ni siquiera utilizan la multiplicadora. Actualmente van de rotor, el generador eléctrico es de conexión directa, o sea, de conexión directa y velocidad variable, por lo tanto se conecta directo al motor y no necesitamos transformar la energía. Eso con los motores modernos de generadores eólicos. Cada uno de estos pernos que van en esta zona requieren de un torque específico, que es el torque, es la fuerza que voy a aplicar al apriete o par de apriete. Par de apriete o torque de apriete va a ser la cantidad de fuerza que se va a poner en el perno. Además de eso, cada perno tiene que llevar un trabador de perno, que es un fluido que se le agrega al hilo, y cada perno apretado tiene que ser marcado. Ya vamos a ver en fotografías más cercanas donde cada vez que se aprieta un perno se marca. ¿Por qué? Porque en una pequeña distracción, si yo pierdo la cuenta y un perno queda suelto, ese mismo perno puede generar un efecto en cadena y soltar el resto de los pernos. Por lo tanto, es importante que marco un perno, marco más. Aprieto otro perno, marco. Entonces, cada uno de los pernos se van a fijar más adelante en otras fotografías. Cada perno tiene que ser apretado y una vez que tiene el torque adecuado con la llave de torque, que ya la vamos a ver, que es una llave que viene calibrada, que cuando llega a cierto torque suena o se quebra, estos torques tienen que ser todos marcados. O sea, hago un torque a un perno, marco el perno. Hago el segundo, marco. Imagínense acá, es muy fácil de que se nos olvide uno. Por eso, aprieto, marco, aprieto, marco. Y se utiliza trabador de perno y de requerir también distintos tipos de golilla. La próxima semana, cuando instalemos el generador eólico, ahí están, me parece que están la mayoría de los sistemas para apretar golilla. O sea, está la doble golilla para apretar un perno. Está la doble golilla, tenemos el trabador de perno, hay tuercas que son del tipo autoblocante, está la golilla de presión. Todos estos mecanismos los vamos a ver la próxima semana en vivo y son mecanismos que permiten asegurar un perno y evitar que este perno se suelte por efecto de la vibración. Imagínense acá, hay una alta posibilidad de vibración. Palas, montaje de las palas. Claro, hay dos formas de montar las palas. Una en las cuales suben el rotor con las palas instaladas y uno en el cual se sube el rotor y se va montando pala por pala. Este equipo que tenemos acá no utiliza multiplicadora. Este es de generador directo. Acá el generador eléctrico va directo a las palas y no necesita una multiplicadora para transformar la energía. En el norte también hay de estos. Cuando vean estos generadores que son cortos, ya que no tienen la cola, son de este tipo. Y en este caso, este generador eólico es del tipo sotavento. ¿Qué quiere decir esto? Que el flujo de aire ingresa por la parte posterior. ¿Ya? Este es un sotavento, se nota inmediatamente por la geometría que tiene en la cola. ¿Ya? Ojo, acá a lo mejor van a andar ustedes si es que hacen el curso de altura y quieren entrar a instalar estos equipos, estas mega estructuras. Montar las palas en tierra con el buje o rotor y subirlas hacia la nacelle. La nacelle o góndola es toda esta pieza que tenemos acá que contempla los generadores, multiplicadoras y todo el resto de los equipos. Si no, tenemos que utilizar una grúa. Ya vamos a ver, hay algunas fotos por ahí en los cuales hay sectores, por ejemplo, cuando se instalan generadores eólicos en cerros, en los cuales los espacios son muy reducidos para trabajar y todas las maniobras se realizan en forma milimétrica. No es una ni dos personas, es la grúa más una serie de personas dirigiendo, coordinando y ayudando a la misma grúa a dirigir. Acá no se alcanza a notar, pero por lo general las grúas vienen también con líneas las cuales se manipulan desde tierra. O sea, hay un factor humano que todavía es importante, imprescindible, diría yo, en el montaje de estos equipos. No es solamente la máquina, ya que hay factores de viento, hay factores de turbulencia, en los cuales la máquina no va a tener la misma precisión que podemos dar utilizando el factor humano como corrector de la posición adecuada para el montaje de las palas.
buje, o cubo, o rotor, o acá, como dicen, el buje del rotor, esto haciendo referencia como rotor, más específico, buje, el eje que conecta o eje lento, pero también pueden encontrar a este elemento como cubo o como buje, ¿ya? Hay de distintos tipos, ¿ya? Es el elemento donde se unen las palas, en eso estamos todos claros, ¿ya? Mediante la cual transmite la potencia del rotor al eje principal o eje lento, que es el eje de entrada, ¿ya? Existen de dos tipos, basculantes para aerogeneradores de 2 palas y con rígido para aerogeneradores de 3 palas. ¿Qué quiere decir que el cubo sea basculante? Que, por ejemplo, tengo mi generador eólico que tengo acá, ¿ya? Este eólico, por ejemplo, en los bipala o monopala, una forma de detener el generador eólico en caso de emergencia o disminuir su eficiencia, todo este cubo que tenemos acá se inclina, se va hacia atrás y las aspas no enfrentan el viento de frente, sino que el generador eólico queda así como una especie de helicóptero, quedan las aspas acá arriba. Estos en Estados Unidos trabajan mucho con estos sistemas basculantes, acá en Chile la verdad es que lo he visto poco. Y de esta forma las aspas trabajan en forma inversa a su geometría, por lo tanto las aspas sirven como frenador del generador eólico. Por lo general se utiliza cuando está en algún, ¿cómo se llama? Cuando no puede funcionar, cuando está con ráfagas o hay un mal tiempo, ¿ya? Entonces, tenemos los basculantes y tenemos los rígidos, ¿ya? Basculante también hace referencia a, bueno, ligero del rotor, no, esto es lo que acabamos de decir. Estructura mecánica hueca que típicamente se construye con base a una fundición de acero. Ya, no hay mucho. De esto la verdad es que basculante rara vez van a ver. Tengo algunos en un video, en eólica a gran escala no se ven. Basculante van a ver en mini eólica. En gran eólica de gran tamaño la verdad es que son prácticamente todos rígidos. ¿Ya? Acá tenemos un buje o cubo rígido. Y esto además es un equipo sin multiplicadora. Este es un generador directo, ¿ya? Buje rígido o cubo rígido para aerogeneradores de 3 palas. Permite el acoplamiento firme de las palas a través de pernos roscados o cuerdas metálicas insertas en el material de las palas. Se incluyen grupos de hidráulicos encargados de accionar los frenos aerodinámicos de la punta de las palas, palas de paso fijo o mecanismos de giro de palas paso variable. Acá está otro término importante. Cuando las palas son de paso fijo, son palas también. En mini eólica son de paso fijo. En eólica de gran escala, todas son de paso variable. ¿Qué quiere decir? Que la pala a su vez también puede girar en su eje, independiente de que el cubo o el rotor sea rígido, la pala puede girar, cuando es eólica de gran escala, puede girar y variar la geometría o el flanco de ataque con el cual enfrenta al aire. ¿Ya? Entonces la misma pala puede girar en su eje y de esta forma podemos obtener una geometría o una aerodinámica favorable o una aerodinámica desfavorable inversa que va a servir para frenar mi generador eólico. Vamos a ver más adelante en unos videos cómo se frena de emergencia un generador eólico y se van a dar cuenta que netamente con cambiar, invertir la posición de las palas, el eólico se frena automáticamente. Es nuestro freno más eficiente. Observen acá, acá está el generador. Y acá no hay multiplicadora, el eje es directo. La nariz o carenado, muy Profe, importante. ¿Cómo? parece que había una compañera que quería preguntar algo. Ah, disculpe, ¿quién quería preguntar? No, yo es que era lo que justo lo que acaba de decir, que era cuando se ponía en modo bandera la aspa, las palas, por así decirlo. Cuando el Ah, viento era muy sí, fuerte. exactamente, sí. Eso es mini eólica, en eólica a gran escala no lo van a ver. En mini eólica se ve mucho.
¿Quiénes utilizan este sistema? Algunos turbinas para sacar agua de las que están ¿cómo se llama? En Villa Alemana. Algunas utilizan este sistema. Acá abajo tengo un carenado de una mini eólica, ¿ya? Este es un carenado clásico de un mini eólico. Y acá tenemos un eólico de gran escala y este es su carenado o nariz. Este elemento es de suma importancia en la eficiencia del generador eólico. O sea, un carenado rugoso con un flujo turbulento tiene que ser capaz de desplazar el aire generando la menor cantidad de turbulencia posterior al eólico. ¿Ya? Acá podemos ver, por ejemplo, coeficiente que tenemos acá, roce, elemento, placa plana, simetría, tenemos acá el diámetro. Aquí está el coeficiente aerodinámico. No me acuerdo el coeficiente. El CD, coeficiente. Lo voy a averiguar, alumnos. Se me olvidó ahora. Con la cabeza un poco con mucha cosa. Ya, chiquillos, ahora vamos a la góndola o nacel, este habitáculo de los elementos principales. Podemos observar cómo acá adentro, ¿qué es lo que hay? Un eje principal, hay un soporte del eje principal, tenemos una caja de cambio o la famosa caja multiplicadora, que es lo mismo, es lo más parecido a una caja automática de una micro. Algo así es lo que se utiliza acá. Un generador que va a transformar la energía mecánica en energía eléctrica, nuestro sistema de control que va a tener una veleta para la orientación y un anemómetro para medir la velocidad del viento, nuestra góndola o nacel, motor orientador que va a mover la nacel orientándola a la dirección del flujo de viento. Tenemos acá un carenado o nariz, tenemos nuestras palas, nuestro rotor conectado a nuestro eje principal o buje, y sistemas de freno, que no aparece acá en la foto, pero ya vamos a ver. La nacel o góndola va a ser el elemento que contiene a todos estos equipos, ¿ya? La nacel o góndola por lo general utiliza un chasis. El chasis es una base sólida de alta resistencia para contener los equipos metálicos en el interior de la góndola. Y la góndola viene a ser el habitáculo del chasis y de todos los componentes mecánicos que permiten el funcionamiento y la generación de energía eléctrica en nuestro generador eólico. Acá arriba podemos ver los elementos, una veleta, un sensor de velocidad, y observen, miren, acá tenemos los elementos de medición, tenemos la veleta, anemómetro, pero estos llevan un alerón, ya, se los voy a mostrar para que lo vayamos viendo, y acá arriba, miren, llevan unos círculos. Estos círculos, cuando vean estos círculos, son flujómetros. Lo que hacen es medir el flujo de aire. Por lo tanto, el flujo de aire además integra la masa, integra lo que es densidad de aire. Al medir el flujo de aire, voy a medir una cantidad de aire que paso. Los flujómetros requieren también censar la temperatura, dependiendo del tipo de flujómetro, y a su vez estoy censando la dirección y velocidad del viento. ¿Y qué es lo que está adentro de este alerón? ¿Por qué hay eólicos que tienen alerones? ¿Por qué hay nacel que tienen alerones y otras no? El alerón lo que contiene son radiadores. Son radiadores que me van a permitir disipar las temperaturas de funcionamiento internas de mi equipo. Por ejemplo, enfriar el aceite con el que funciona mi caja de cambios, enfriar algún aceite o fluido caloportador que enfría mi generador eléctrico. Cuando vean un eólico con... ¿Qué pasó? Es como un intercooler. Es como un intercooler, claro, exactamente. Cuando vean un eólico con el carenado, con un alerón, fíjense que adentro del alerón hay unos radiadores, igual que los radiadores de los camiones de las minerías o el radiador de una camioneta que enfría el agua del motor, lo mismo va en esta zona superior, ¿ya?
Para eso ese alerón. Otros son solo flujómetros. En este caso los flujómetros son estos chiquititos que están arriba, estos redondos. Flujómetro, anemómetro, veleta. Y puede que por ahí entre medio hay un sensor de temperatura que no estoy viendo. La góndola o nacel, ¿cuáles son los componentes internos principales de nuestro generador? ¿Ya? Es importante, alumnos, que vayan tomando apunte, porque hay mucha información en las imágenes, pero yo creo que hay también harta información que no está en la imagen que se está dando y que se puede preguntar en un certamen, ¿ya? Esta es una de las imágenes más complejas virtuales. Hay otras imágenes mucho más que vienen los componentes como fotografiados, que se pueden apreciar mayor cantidad de cosas, pero esta es una bastante completa, ¿ya? De un eólico tradicional. Vamos a partir desde la nariz o carenado, que va a ser la estructura aerodinámica, que va a permitir de que el flujo de aire genere la menor cantidad de turbulencia posible hacia atrás del eólico. Recordemos que atrás del eólico hay más eólicos, y estos eólicos que están hacia atrás se ven influenciados por el efecto estela, que es la turbulencia que genera cada eólico por el paso de un flujo de aire a través de él. El carenado ayuda a disminuir carga aerodinámica. El buje o rotor va a ir conectado a mi eje principal o eje lento. Tenemos las palas, cojinete principal. ¿Qué es un cojinete? Cuando hablamos de cojinete, existen dos tipos de cojinete. Los españoles le llaman cojinete a los cojinetes, a los rodamientos, y le llaman cojinetes de fricción a los metales que se utilizan, o a los, acá en Chile, a los cojinetes de fricción les llamamos metales, pero tiene un nombre más técnico todavía. Cojinetes parece, yo le estoy poniendo más color. Entonces acá, claro, en España le dicen cojinete también a los rodamientos, pero estos equipos pueden utilizar o un cojinete, pueden utilizar o un rodamiento o un cojinete de fricción. El cojinete de fricción va a ser un elemento que va a ir entre la bancada o soporte del eje y el eje. Este elemento de fricción o cojinete de fricción va a tener un desgaste previo a que se desgaste la bancada o soporte, o que se desgaste el eje. Por lo tanto, antes de cambiar el eje o cambiar la estructura que soporta el eje, se van a cambiar estos metales que van entre soporte y eje y permiten absorber permiten absorber el roce generado por el giro y el desgaste. Por lo tanto, se va a desgastar primero mi cojinete que el eje o el soporte del eje. Luego tenemos eje principal o eje lento, que va a ir conectado. Bueno, tenemos mi góndola también. Acá hablan de góndola y también cubierta de góndola, pero es lo mismo. Vamos hacia acá, tenemos nuestra multiplicadora, que está acá abajo. El eje lento se conecta a nuestra multiplicadora, y posterior a la multiplicadora tenemos nuestro generador eléctrico. Entre la multiplicadora, que va a ser una caja de cambios que va a transformar un giro lento de alto torque de mis aspas a un giro de bajo torque, pero de alta velocidad, apropiado para mi generador eléctrico, vamos a tener un acoplamiento y vamos a tener, no está nombrado acá, una junta elástica, que ya la vamos a ver más a fondo, que va a absorber vibraciones, ya que este es un eje de alta velocidad. El freno de disco seguro al fallo, todos los vamos a ver a fondo, alumnos, pero ahora tratemos de tomar la mayor cantidad de apunte posible para que después se nos haga fácil, sea materia ya vista. El freno de disco
va a ir en el eje rápido. ¿Por qué? Porque el eje rápido va a ser de un menor torque que el eje que tenemos acá, eje principal lento. Por lo tanto, acá yo voy a ejercer un menor torque y la caja multiplicadora va a aumentar la fuerza, por lo tanto, voy a tener mayor fuerza para el frenado. Ahora, el freno de disco no son frenos para frenar el generador eólico principalmente, sino son como de apoyo y para mantenerlos detenidos cuando el eólico está en proceso, está en una parada. ¿Ya? El eólico principalmente se detiene por el giro de las aspas, que invierte su efecto aerodinámico, y luego como freno de seguridad se utilizan los frenos de disco, ¿ya? Frenos de disco hidráulico o de aire. ¿Qué quiere decir que el freno sea a prueba de falla o freno de disco seguro al fallo? Es un freno que cuando está con presión el sistema, el freno está desfrenado, requiere presión para soltar del freno. Si por algún motivo se pierde la presión o se corta alguno de los circuitos, hay alguna fuga en mi circuito de aire o hay alguna fuga en mi circuito hidráulico y me quedo, por así decirlo, como dicen los camioneros, sin freno, que eso no existe, ¿ya? Porque incluso los camioneros utilizan este mismo sistema, ¿ya? ¿Qué les pasa a los camioneros? Se les recalientan los frenos, porque no frenaron a tiempo, pero los frenos en los camiones no se cortan, porque vienen con este mismo sistema. Son unos resortes los que mantienen siempre frenado el freno. Por lo tanto, si se corta mi sistema hidráulico, el freno automáticamente se frena. Se desfrena con presión. Funciona en forma inversa a los frenos del automóvil. Si el freno falla, se frena. Si el freno está funcionando bien y yo acciono el desfrenado, el freno se desfrena. Por lo tanto, cualquier falla que se genere, el freno automáticamente se va a frenar. Barra para rayos. Vamos a ver que los eólicos tienden a captar rayos, por lo tanto tienen una barra para rayos y tienen también una canalización para los rayos que va a tierra, que ya vamos a ver es un elemento, es un cable bastante grueso, lo vamos a analizar también. Veleta y anemómetro, entrada de aire y salida de aire. Si la entrada de aire es por este lado, acá dice entrada de aire, ¿este eólico es sotavento o barlovento? Alumnos. Chiquillos. Si el flujo de aire enfrenta al eólico por el frente, por las aspas, por el carenado, estamos hablando de un eólico del tipo barlovento. Si el aire fuera inverso, este eólico funcionara de forma inversa, entrara el aire por acá atrás y saliera por acá, fuera de derecha a izquierda, sería un sotavento. Profe, pero es común que que funcionen de forma al revés. Sí, por supuesto. Barlovento, o sea, sotavento. Sotavento. Barlovento. Hay varios sotaventos. Este es barlovento, pues lo anterior es sotavento. Están los dos tipos. Por lo general, los que son de acople directo al generador eléctrico son sotavento, que también la góndola es mucho más pequeña, mucho más compacta. Bomba de circulación para sistema de refrigeración. Todo sistema de refrigeración va a requerir una bomba una bomba para que circule el fluido, va a requerir un filtro para ir filtrando el fluido y una respectiva canalización con un intercambiador de calor. En este caso, el intercambiador de calor es un radiador para el sistema de refrigeración que va a estar en la parte superior del generador eólico. Además, tienen una unidad motriz hidráulica para el freno de disco. O sea, el freno de disco requiere también de un elemento que genere una presión hidráulica para el frenado de este sistema de freno de disco. Acá tenemos un intercambiador para refrigeración de aceite. Este intercambiador va a intercambiar calor con el radiador que tenemos en la parte superior. Tenemos bomba de aceite y filtro. Recordemos, si hay una bomba, si hay aceite, también requiere un filtro.
la multiplicadora ya vista y motor de orientación del multiplicador. Este motor lo que va a permitir es que la nacelle, la góndola completa, gire buscando la orientación del viento. Va a girar muy poco, ya que por los vientos predominantes por lo general tienen una orientación única, ¿ya? Salvo cuando está nublado, que se invierte. Cuando se nubla, se invierte la orientación del parque. Y estructura base de la máquina, o que en alguna literatura le llaman chasis. Estructura base o chasis, que es donde van a ir montados todos los elementos. La estructura resistente que va a contener también la nacelle o nuestro nacelle o góndola, perdón. Nacelle o góndola. ¿Dudas de lo que están viendo? ¿Le pongo el saltador al Meli? Sí, profe, ¿en qué eje dijo que iba el freno de disco? En el eje rápido. También hay discos en el eje lento, pero la mayoría van en el eje rápido. ¿Por qué? Es un eje de alta velocidad, pero poco torque. Si yo pongo un freno de disco acá en el eje rápido, igual acá hay freno, observen. Acá tenemos freno en la góndola, o sea, en el eje lento. Pero estos frenos no son para frenar el eólico, sino que son para, cuando ya está detenido, evitar de que gire, pero ya detenido, ¿ya? Como para asegurar la detención del generador eólico. Un freno en el eje lento va a requerir de una mayor cantidad de fuerza para poder absorber el torque que generan estas palas en el eje lento de alto torque. En cambio, en esta zona, el torque es menor, es mayor la velocidad, pero voy a ejercer una mayor fuerza para poder detener estas aspas grandes. Ahora, nuevamente les comento, este es un sistema que trabaja en conjunto con el sistema aerodinámico de rotación o paso variable de las aspas, pero en la rotación o paso variable de las aspas el principal freno de nuestro generador eólico. No quiere decir que hayan algunos, por ejemplo, este tipo de generadores que son directos, este ocupa el generador eléctrico también para frenar, o sea, hay más sistemas, pero principalmente se utiliza la geometría de las aspas. Es el mecanismo más seguro, es infalible, porque si las aspas se oponen al flujo del viento o invierten su aerodinámica, lo que va a tender a hacer el eólico es a frenarse o a girar en sentido contrario, pero no va a poder girar en sentido contrario. El eje principal o eje de alto torque o eje lento, ¿ya? Es el encargado de transmitir el par de giros, o sea, el torque de giro, a la caja de cambios. Estos materiales, por ejemplo, en esta imagen inferior, acá, abajo, observen el mouse, utiliza rodamientos, pero en algunos casos no va un rodamiento acá, sino que en esta zona va un elemento, por ejemplo acá arriba, imaginemos que esta pieza de acá va a ser una pieza que tiene una dureza menor a la del eje y una dureza menor a la del soporte del eje. ¿Qué es lo que gano con esto? Que esta pieza absorba el desgaste del giro y también permita que giren en una forma suave. Estos ¿cómo se llama? Estos cojinetes, que pueden ser rodamiento o cojinete de roce, también absorben roce y son principalmente de grafito, bronce, cobre, de un material más blando que el acero del eje principal o que el del soporte del eje. A este soporte del eje principal o del eje rápido, cualquiera de los dos ejes, también en literatura se les conoce como bancada, ¿ya? La bancada es lo mismo que el soporte. Soporte de eje o bancada es lo mismo. Por lo tanto, acá la bancada va a soportar mi eje lento y entre la bancada y el eje lento vamos a tener un elemento
para evitar la fricción, que puede ser o un rodamiento o puede ser un cojinete de roce, que va a ser una pieza, va a ser un metal de una dureza menor a la de la bancada y a la del eje, que va a permitir absorber los roces generados por el giro del eje lento y el torque y la fuerza que genera el eje lento. En esta imagen, vean el mouse, podemos observar cómo nuevamente el freno de disco está instalado en el eje rápido. Tenemos acá eje lento, eje rápido, freno de disco, acá tenemos servomotor que va a permitir orientar la nacelle, ¿ya? Buje o cubo, rodamiento principal, eje principal, caja de cambio, acople. Este acople entre la caja de cambio y el generador se le llama también justa elástica, y acá tenemos nuestro freno de disco, en un eje rápido, en un eje con menor torque, por supuesto, que un eje lento, ¿ya? Esto con respecto al eje principal. ¿Alguna duda que quede? ¿La diferencia entre cojinete de roce y rodamiento? ¿Para qué sirven o cómo van instalados? Estos elementos, ya sea cojinete o sea rodamiento, tienen que ser sometidos a análisis de vibración. El principal análisis para saber cuál es la vida útil de un rodamiento es el análisis de vibraciones, que me parece que ustedes ya realizaron. Si no lo realizaron, lo van a realizar en la universidad. Mediante este análisis de vibraciones yo puedo medir un rodamiento cuántas vías le queda o no. ¿Y cómo se verifican? Ojo, anoten esto, que es pregunta de prueba. ¿Cómo voy a verificar si un cojinete de roce está cumpliendo su vida útil? Se utiliza una laina, se abre la bancada y se pone un cordón. Imagínense un cordón de zapato, pero que es de un plástico, entre la bancada y entre la bancada o soporte de eje y entre el eje y el cojinete. Entre el eje y el cojinete roce se saca la bancada, se saca el cojinete, se pone este cordón entre el eje y el cojinete de roce y luego se aprieta torque. Luego se saca, nuevamente se desarma y se ve este cordón plástico cuál fue su deformación. A mayor deformación es menor la holgura. Si la deformación es muy baja, quiere decir que la holgura es muy alta y hay que cambiar el cojinete de roce. ¿Cómo se llama este cordón para medir holguras entre eje? Plastic gauge, ¿ya? Para que lo anoten ahí. Con el plastic gauge es un cordón que se deforma con el aprete entre el eje y el cojinete y me va a indicar cuál es la holgura entre el eje principal y el cojinete de roce. Si es rodamiento, análisis de vibración. Lo vamos a volver a ver cuando veamos mantenimiento, ¿ya? Pero para que vayamos teniendo una idea. De este tamaño es un eje de un eólico de gran tamaño, ni siquiera tan grande. Tengo imágenes con unos más grandes todavía. Nuevamente, eje principal, encargado de transmitir el par, el torque, a nuestro generador eólico. Los aerogeneradores grandes tienen velocidades nominales de giro que van entre las 18 y 25 RPM. Es por esta razón que cuando me dicen, oiga, profe, pero el parque eólico, los pajaritos, que va a matar a los pájaros que pasan, yo creo que hay más peligro de matar un pajarito en mini eólica que en un parque eólico. ¿Qué quiere decir que el giro del eje principal sea de 18 RPM? Esto varía. Hoy en día yo creo que vamos en las 40 RPM, pero aún así es poco. Quiere decir que el eólico, la aspa del eólico da 18 vueltas en un minuto. Por lo tanto, no es un giro en el cual hasta un ave se podría incluso parar en un aspa.
Por lo tanto, cuando me dicen, por ejemplo, que se frenó un proyecto que iba a entregar energía eólica a la isla de Pascua con 3 aerogeneradores, ¿por qué? Porque la gente de impacto ambiental analizó y presentó un recurso en el cual las aves de la isla de Rapa Nui iban a ser dañadas por estos generadores eólicos. Falso, mentira. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa en Rapa Nui? En Rapa Nui se alimenta de energía eléctrica que está amarrada al continente por el petróleo que lleva la Armada de Chile. En la isla de Pascua hay 8 generadores a petróleo y estos 8 generadores a petróleo son los que alimentan de electricidad a la totalidad de la isla. Por lo tanto, si el gobierno autoriza un parque eólico o un parque solar, le da independencia energética a la isla. ¿Y qué van a hacer los Rapa Nui? Van a decir, váyanse a la punta del Cerro Conti. ¿Ya? ¿Por qué? Porque Chile ha tenido muy malas prácticas, para que vamos a hablar de eso, pero hace de años que lleva generando malas prácticas en la isla. Malas prácticas que si algún día se las cuento se van a dar cuenta son horribles. O sea, a la gente se ha tenido de esclavos a la gente de la isla de Pascua y en conocimiento del gobierno de Chile. O sea, han pasado cosas horribles en la isla. Por lo tanto, ¿qué es lo que sucede acá? Es un tema estratégico. ¿Ya? En la isla de Pascua, creo que se los conté, llegó un barco con una plaga de ratones. En la isla de Pascua no habían ratones. Llegó un barco con ratones, se llenó la isla de ratones. ¿Qué hizo el gobierno de Chile? Dijo, ya, vamos a llevar un ave rapaz que come ratones, vamos a llevar al tiuque. Llevaron al tiuque, que es un águila pequeña, ¿ya? Y el tiuque, ¿qué es lo que hizo? El tiuque es un ave que caza de día, caza más serpientes, caza otras aves más pequeñas, pero es un cazador diurno. Y los ratones son nocturnos, por lo tanto, los ratones siguieron en aumento. ¿Y qué es lo que pasó? Esta vez empezó a comer aves nativas de la isla. Hoy en día ustedes van a Rapa Nui y toda la isla está plagada. Hay una plaga de tiuques y de ratones, y ninguno se controla entre sí. Entonces, claro, eh, son especialistas para decir que una planta eólica no le puede dar independencia a la isla, pero generaron un genocidio a las aves nativas, a los picaflores, al picaflor gigante, que son aves nativas de la isla. ¿Por qué? Por la introducción de un ave que no correspondía a la isla y un mal estudio. ¿Qué podría haber sido más favorable? Por ejemplo, haber llevado un par de lechuzas, haber llevado un par de búhos, que son cazadores de nocturnos, que sí Unos se gatos. alimentan de los ratones, pero no un tiuque. O sea, ¿en qué cabeza pasa eso? O sea, así errático es. ¿Alguien dijo algo? Disculpen. Unos gatos podría ser. O unos gatos que llenaran la isla de gatos. Sí, también podría ser. Bueno, cabezas de pescado así pasan. Y a la isla no le están dando porque no le conviene a Chile. O sea, están instalando plantas eólicas y solares a través de todo Chile. En la isla de Pascua tiene un consumo bajísimo. Con un generador eólico de 1 megawatt alimentan de energía la totalidad de la isla, con uno solo, ¿ya? Pero ¿qué conviene? No, tengámoslo a los generadores a petróleo. Son 8 generadores, pero no están funcionando los 8, funcionan de a 2. Entonces, si van fallando, se van acoplando otros generadores. Sí, creo que era de a 2 y eran 8. Pero eso, ¿qué es lo que genera? Que la isla no le puede decir no al continente. ¿Por qué? Porque requieren de la energía eléctrica para funcionar. ¿Por qué? Porque los mal acostumbramos. Hoy en la isla se ocupa mucho computador, se ve mucha tele, se ve películas, se ve Netflix, está lleno de hostales, hoteles, por lo tanto la isla necesita energía eléctrica. ¿Y cómo mantenemos a la isla amarrada al continente? Les tenemos que llevar todos los meses un buque de la Armada con petróleo para que puedan tener su energía eléctrica. Si no, se hubiesen independizado hace tiempo. Yo hice varios proyectos de energía eólica, solar y uno para una caleta de energía térmica, y la verdad que, bueno, lo estaba gestionando gente de la isla, ninguno salió. Quizás es por eso mismo, porque tampoco el Conti quiere que la isla se independice. Bueno, son temas políticos, la verdad. Caja multiplicadora o la Gearbox. En un segundo, alumnos.
¿Tenemos break Profe. ahora? Eso mismo le voy a decir. Nos pasamos en break. Vamos a- Y alumnos, continuamos entonces con la presentación. Vamos a pasar a la multiplicadora. Habíamos hablado que está trabajando, claro, acá muestra otro rango. Habíamos visto anteriormente, dijimos, claro, entre 18 y 25. Hoy en día estamos llegando hasta 50 RPM, ¿ya? Los generadores eólicos más rápidos, que sí, esos generan bastante rápido. Si hay un pájaro ahí que lo pilla medio distraído, le podría dar un pequeño golpe. Estas velocidades de giro del eje lento tienen que permitir una velocidad de al menos 750 RPM en el eje rápido, considerando un generador eléctrico, ya de velocidad fija. Es más o menos, anda en el mismo rango en el cual se optimiza la generación en un automóvil. En un automóvil anda alrededor de las 650 RPM, pero de 750 hacia arriba, la generación eléctrica es óptima. Por eso cuando ustedes me preguntan, profe, ¿podemos utilizar un alternador automotriz o un dínamo para un generador eólico? Sí se puede, pero tengo que encargarme de que el alternador automotriz llegue a unas 750 RPM por minuto, o que el dínamo funcione en conjunto con un regulador de carga, y también considerar la RPM de partida. En el caso de un automóvil, de un generador automotriz, me tocó construir una bicicleta que se llamaba la Bici Watts, que está en estos momentos en la universidad, y es una bicicleta en la cual ustedes pedalean, y el pedaleo lo que hace es transmitir de un engranaje grande, que es la rueda, a un engranaje pequeño, que va a ser el alternador automotriz. Por lo tanto, la rueda que gira, por un giro de la rueda, gira aproximadamente 10 veces el alternador automotriz. Por lo tanto, de esta forma, con un giro del pedal, puedo obtener RPMs adecuadas sin ningún tipo de caja de cambio, nada más que la multiplicación de la rueda, puedo generar RPMs importantes que van a generar electricidad. En esta bicicleta yo pedaleo y puedo cargar un grupo de baterías sin ningún problema, o encender una luz LED o lo que se me ocurre. En este caso viene diseñada para cargar baterías y está hecha con un generador automotriz sin ningún tipo de modificación. Esta está en la universidad, yo la dejé allá, se las presté a unos tesistas y todavía no me la traigo a la casa, la verdad. Ya. También debe soportar amplias variaciones de viento. ¿Qué quiere decir esto? Que la caja multiplicadora va a ir variando las RPM del eje principal para mantener en el generador, en el eje rápido, un promedio de 750 RPM, independiente a que el giro de entrada sea de 18, de 40, de 50 o de 5 RPM, puede ser también de menor RPM. Independiente a la velocidad del eje de entrada, la caja multiplicadora lo que hace es transformar la velocidad de giro de entrada en una velocidad de giro óptima, ¿ya? O en una velocidad de giro adecuada para el funcionamiento de mi generador eléctrico. Denme un segundo. Mi amor, no lave todavía hasta que repare el cable. Se nos puede generar un corte ahí. En el almuerzo reparo el cable. En estos momentos acá en la casa, los perros se comieron los cables de los paneles solares y dejaron uno ahí a medio conectar. Y eso genera que, como el cable es tan delgado, no puede pasar la cantidad de leptones que debería generar. Y estos paneles que están generando hasta ahora alrededor de 400 watts, no están inyectando en estos momentos más de 20, 30 watts. ¿Por qué? Porque la sección del cable, al ser mordida y cortada por los perros,
evita de que pase la cantidad de amperios que yo requiero. El voltaje pasa sin problema, pero los amperios les cuesta. Y eso que genera recalentamiento en el cable. Por lo tanto, es algo que tengo que ir a solucionar hoy día a la hora de almuerzo para poder lavar y utilizar la totalidad de la potencia de los paneles solares que están instalados. Caja multiplicadora o gearbox, acá la tenemos nuevamente. Eje lento, caja multiplicadora, eje rápido. Función, nuevamente, transformar las RPM del eje lento que gira entre 18 y 50 RPM, transformarlas a unas altas RPM para el generador eléctrico. Sobre o alrededor podríamos hablar de 750 RPM por minuto. En el caso de este generador eléctrico, bueno, podríamos decir que este generador eléctrico, bueno, ya lo vamos a ver en imágenes reales, este es un generador eléctrico que no requiere utilizar un sistema de refrigeración, porque se refrigera por las paletas con las cuales está construido. En cambio, este generador eléctrico sí requiere disipador de calor. Ya los vamos a ver, cuando veamos los generadores eléctricos, los vamos a ver un poco más a fondo. ¿Ya? El acoplamiento entre eje lento y multiplicadora y eje rápido se realiza a través de juntas elásticas, ¿ya? A ver, ¿hay alguna acá en la foto? No, pero esto que vemos acá, donde ven el mouse, acá tenemos una junta elástica y por acá hay otra junta elástica. La junta elástica la vamos a ver también a fondo, vamos a ver una junta elástica real como es. La junta elástica lo que hace es absorber variaciones de torque. Por ejemplo, hay una ráfaga de viento, aumenta repentinamente la RPM de mi eje lento, o aumenta repentinamente, o hay una variación de velocidad en mi eje rápido. Estos van a ser absorbidos por mi junta elástica, que lo que va a hacer es disminuir las vibraciones en el eje rápido o el eje lento, producto por los acoples, desacoples o variación en las diferentes velocidades de entrada y salida, o también por holgura en los rodamientos o en los cojinetes de roce, ¿ya? ¿Cómo es una caja multiplicadora internamente? ¿Ya? Para la selección o diseño de una caja multiplicadora se busca relación óptima entre su capacidad de carga, su tamaño y peso. No puede ser muy pesada ni tampoco tener un tamaño muy grande. Hoy en día esta caja, como la que vemos acá, son las cajas más modernas y que ocupan menor cantidad de espacios. Son las cajas que se les llaman epicicloidales o de tren epicicloidal, que tienen satélites y tienen también planetarios. Ya vamos a ver cada una de estas piezas. Ahora mismo, en unos minutos más nada más. ¿Qué se busca en la caja multiplicadora? Operar con una eficiencia alta y emitir poco ruido. Gran parte del ruido que genera un generador eólico es por el roce generado en las aspas. Pero otro factor importante es la caja de cambio. La caja de cambio genera un altísimo ruido, sobre todo cuando son con engranajes rectos. Los engranajes helicoidales, como los que vemos acá, vean los engranajes, no son rectos. O sea, ¿qué quiere decir? En ángulo recto con el eje, sino que van helicoidales, llevan un ángulo. Este ángulo que se genera en estos engranajes disminuye importantemente el ruido. Engranajes de dientes rectos son mucho más ruidosos, por supuesto. Y deben ser fiables y fáciles de mantener. O sea, no me sirve una caja que la puedan reparar solamente en la NASA, porque en sacar la caja, en llevarla a un barco, que el barco la lleve a la NASA y que vuelva de la NASA, voy a tener el eólico detenido meses. Por lo tanto, por lo general, estas cajas trabajan con los mismos repuestos y trabajan con los mismos principios que trabajan las cajas automáticas de, por ejemplo, los camiones de la minería. No es nada distinto. Lo que tenemos acá, esta es una caja de cambio automática, ¿ya? Es lo mismo que vamos a ver en un auto, en una gran maquinaria, pero los componentes más grandes. Y una que otra pequeña diferencia. Las cajas multiplicadoras, hay distintos tipos.
Los principales son las cajas del tipo de ejes paralelos y las cajas del tipo planetario o de tren epicicloidal, que se llama. ¿Cuáles son las de eje paralelo? Lo que tenemos acá. Estas hoy en día no se utilizan. Por lo general, hoy en día en un eólico se utiliza una mezcla de caja de ejes paralelos y caja epicicloidal. Se utiliza una mezcla entre las dos. ¿Cómo funciona una caja de cambio? En este caso, esta caja entrega una multiplicación máxima de giro de 1 a esa 5. Por lo tanto, si entra a 1 RPM, va a salir a 2 RPM. En este caso es mayor la multiplicación porque habla de que cada una de las relaciones es de 1 a 5. Por lo tanto, ¿qué quiere decir esto? Vámonos al revés, del eje lento. Este es el árbol de entrada, arriba mano derecha. Este es el eje lento, por acá se mueven las aspas. Un giro del eje lento a un alto torque de esta rueda que está acá, observen, una vuelta de esta rueda que tiene una gran cantidad de dientes va a generar 5 giros de esta rueda donde se está transmitiendo del piñón 1. De la rueda 1 voy a transmitir al piñón 1. Si esta es una caja que tiene una relación de 1 a 5, por una vuelta de la rueda 1, mi piñón 1 va a dar 5 vueltas. Este piñón 1 que da 5 vueltas, va a transmitir estas 5 vueltas a esta rueda número 2. Y por esta rueda número 2, que va a dar una vuelta, este segundo eje va a dar 5 vueltas. Por lo tanto, acá ya sabemos que entra una vuelta, se transforma en 5. Ahora, estas 5 vueltas se va a multiplicar por 5 más. Por lo tanto, 5 por 5 tenemos 25. Hasta acá, hasta esta de acá, ya tenemos una que entra, 25 que salen. Ahora observemos que esta rueda número 2, que está dando ya 25 vueltas, va a transmitir un giro, se va a transformar en 5 giros del piñón número 3. Y el piñón número 3 va a transmitir estos 5 giros a la rueda número 3, y cada vez que esta rueda número 3 dé una vuelta, este piñón 3, que va a ser el eje rápido, el árbol de salida, va a dar 5 vueltas. De esta forma vamos a ir transmitiendo de 5 en 5 la potencia o la velocidad de del eje lento. Por lo tanto, de una salida 1, vamos a obtener una salida alrededor de 25 por 5, alrededor de 150. O sea, una RPM de entrada, 150 vueltas de salida. De esta forma funciona un engranaje. Acá lo podemos ver en estos ejes verdes que están en la imagen de mano izquierda. Este engranaje da una vuelta, este piñón da 5 vueltas. ¿Ya? Y así lo vamos transmitiendo. ¿Se entiende, alumnos, cómo funcionan los engranajes paralelos? Díganme la verdad, si no lo mostramos con otra imagen. ¿Se entiende, chiquillos? Al menos Profe, yo igual sí, profe. son un poco más complicados, pero se entiende. Es más complicado, estamos viendo cajas de cambio. Esto incluso para los automotrices es súper complejo. Nuevamente, ¿Lo podría explicar de nuevo, profe? por supuesto, este es el árbol o eje lento. Este va a ir conectado a nuestras aspas, ¿ya? Tiene mucho torque, mucha fuerza, pero a baja velocidad. Entra el eje lento y mueve la primera rueda, rueda número 1. Esta rueda, por cada vuelta de esta rueda, por cada giro que dé esta rueda, este piñón número 1 va a dar 5 vueltas. ¿Por qué? Porque tiene mayor número de dientes. Si en la rueda número 1 tiene 25 dientes, el piñón número 1 tiene 5 dientes. Por lo tanto, cada vez que este da una vuelta, se transforma en 5 vueltas del piñón. ¿Por qué? Porque la rueda tiene 25 dientes y el piñón tiene 5 dientes. ¿Ya? Este piñón va unido a la rueda 2. Por lo tanto, acá ya estamos generando por una vuelta del eje lento, este que está unido a este piñón, estamos girando 5 vueltas en la rueda número 2.
Por lo tanto, acá ya estamos saliendo unos a 5. Esta rueda número 2, a su vez, va a girar una vez y se va a transformar en 5 giros del piñón número 3. Perdón, del piñón número 2. De esta forma, entra la energía. Este da una vuelta, este va a dar 5. Si este que da 5 da una vuelta, va a transmitir y este va a dar 5 más. Por lo tanto, si este da una vuelta, este va a dar 5 y por cada 5 vueltas de este voy a tener 25 vueltas del piñón 2. Por lo tanto, acá tengo 25 vueltas que se van a transmitir a la rueda número 3. Y cuando esta rueda número 3 dé una vuelta, acá abajo se van a dar 5 vueltas más. Como sabemos que cada vez que que el árbol lento dé una vuelta, el piñón número 2 va a estar dando 25 vueltas, por lo tanto, por un giro del árbol lento, la rueda 3 va a dar 25 vueltas. Y si lo multiplicamos por 5, 25 por 5 son 125 vueltas, ¿ya? Por lo tanto, por una vuelta del eje lento, el piñón 1 va a dar 5 vueltas, el piñón 2 va a dar 25 vueltas y el piñón 3 va a dar 125 vueltas por un solo giro del eje lento. Por lo tanto, esta caja va a tener una entrada de 1 y una salida de 125, con una relación de 1 a 5. Cuando hablamos de la relación, es la relación entre rueda y piñón. Quiere decir que va a ir multiplicando de 5 en 5. ¿Se entiende ahora mejor? Sí, profe. Sí, profe. Súper. Profe, gracias. Esta materia es muy difícil, pero yo sé que ustedes son muy inteligentes, por lo tanto, no va a haber problema. Profe, ¿por qué? Puta, hay varios factores, pero uno cuando va a veces para el norte de aquí de Valpo hacia Serena, por ejemplo, hacia la cuarta región, hay generadores, ¿verdad? Y, Sí, por ejemplo, hay unos que no están corriendo y otros que sí. ya, hay dos factores. Hay uno que es más antiguo y uno que es más moderno. En la actualidad, cada vez que se realiza un mantenimiento, no se le realiza a todos los aerogeneradores, sino que vamos uno por uno. Si vamos a, por ejemplo, a plantas hacia el norte que tienen más de 300 eólicos, es aproximadamente durante todo el año va a haber al menos 1 o 2 eólicos en parada. Antiguamente, ¿por qué se paraban o habían eólicos que no estaban solo parados, sino que estaban parados y mirando hacia otro lado? En ese caso, lo que fallaba era este elemento que tengo acá, mi sistema de control. Si en un generador eólico falla la veleta, por ejemplo, se tranca o falla y no está indicando la orientación que tiene realmente el viento, mi generador eólico no va a tomar el flujo de viento para comenzar a girar y vamos a ver un parque eólico donde van a haber a lo mejor 3 o 4 eólicos que van a estar mirando hacia otro lado y no van a estar funcionando. Eso antiguamente se daba por falla en las veletas. Hoy en día todos los eólicos, toda la información de todas las veletas están conectadas a una central. Y esta central, si hay una veleta que esté funcionando fuera de rango, desde la central se envía la información para que este generador eólico funcione con el promedio de las veletas o con la información de las veletas más cercanas que están entregando una información correcta. De esta forma, aunque falle una veleta, automáticamente el sistema toma la información de las veletas que están funcionando bien. ¿Ya? Pero antiguamente no, y yo creo que todavía hacia el norte deben quedar sistemas antiguos en los cuales si falla una veleta, el eólico no toma dirección y no gira, y a veces vemos, no sé, de 300 eólicos están funcionando 200 solamente. Claro, puede que ahí también haya alguna falla en las veletas, o que sea parada, estén realizando mantenimiento, eso es lo más clásico, lo que más se ve. Acá tenemos caja con ejes paralelos, ¿ya? Y con engranajes helicoidales. Si estos fueran engranajes rectos, metería una bulla a la caja,
tienen que ser helicoidales sí o sí. Y fíjense que cada eje va montado en rodamientos. Un rodamiento, dos rodamientos, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenemos 8 rodamientos para los 4 ejes, ¿ya? Y todo esto va lubricado internamente, se tiene que lubricar con un aceite. Por lo tanto, necesitamos que el aceite se genere por aspersión, se inyecte el aceite o por barboteo. ¿Cómo es el barboteo? Lo vamos a ver igual más adelante. El barboteo quiere decir que esta cámara va a estar sumergida hasta la mitad aproximadamente con aceite y el giro de los engranajes va a desplazar y va a salpicar el aceite al resto de los engranajes. Si no es por barboteo, es por aspersión. Hay un aspersor que va a inyectar el aceite, inyectar no como vemos un aspersor de colonia, sino que con partículas mucho más gruesas, va a ser una bomba que va a estar salpicando el aceite, o por barboteo. Principalmente se usa el barboteo, pero en sistemas más modernos ya tienen aspersores que son más efectivos que el barboteo. El barboteo, que es el más utilizado, el giro de los engranajes, salpica el aceite que sumerge hasta la mitad la caja. Los aspersores son aspersores que salpican en forma uniforme todos los engranajes con aceite. El aceite tiene dos funciones, vamos a hablar más de él. Una es lubricar y la segunda es refrigerar. Cajas del tipo planetario. Tiene una alta relación de multiplicación, máxima de giro, o sea, puede entrar un giro muy lento y voy a salir con un giro rápido. Soportan mayores cargas, emiten menos ruido, tienen una mayor eficiencia, ¿ya? Esto que vemos acá, esto es lo más parecido a una caja mecánica de un auto, esto es lo más parecido o es prácticamente lo mismo que una caja automática de un vehículo, ¿ya? En la misma transmisión, no les voy a enseñar transmisión de cajas epicicloidales porque se van a volver locos y la verdad a mí no me interesa que salgan expertos en gearbox, sino que sepan cómo funciona, que sepan que en su interior hay engranajes y que existen cajas más compactas que son del tipo planetario o epicicloidales y existen cajas que son más grandes como las que tenemos acá de ejes paralelos. Cuando veamos los ejes paralelos y los de tren epicicloidal las vamos a diferenciar principalmente por su tamaño, ¿ya? Las más modernas, por lo general los sistemas más compactos van a trabajar con este tipo de cajas del tipo planetario o epicicloidal. Esto que vemos acá en la imagen de mano derecha es un tren epicicloidal. Se compone de una corona principal, de unos satélites y de un piñón central o planetario, ¿ya? Hermoso, acá tenemos una. Y vamos a hablar de la lubricación de la caja. Un segundo para tomar un poco más de agua. Afuera, Ray. Y alumnos. Acá hablamos de que el multiplicador es donde se genera la mayor pérdida de rendimiento del generador. ¿Por qué? Porque estamos transmitiendo un torque, estamos generando una transmisión de energía, porque hay una gran cantidad de roce, porque hay pérdidas térmicas, porque las cajas multiplicadoras generan una gran temperatura. Por lo tanto, se requiere de un sistema de lubricación para nuestra caja multiplicadora. Y esa lubricación requiere de componentes ya vistos anteriormente. Requiere de una bomba, requiere de un filtro y requiere de un circuito que va a ser redireccionado a un disipador de calor. O no, a veces los radiadores o disipadores de calor van en el interior de la góndola, en otros casos va en la parte superior. Como los engranajes están sometidos a fricción, generan una alta temperatura, por supuesto. Por lo tanto, esta temperatura se tiene que disipar y el estado del aceite es sumamente importante. El aceite, parece que más adelante hablamos
un poco más. El aceite o el lubricante en aceite que voy a utilizar tiene que ser capaz de disminuir al máximo el roce. Y a la vez poder transmitir la temperatura en forma eficiente. Es por eso que el aceite o lubricante cumple un factor principal en el buen funcionamiento de mi gearbox o de mi caja multiplicadora, ¿ya? Adicional a esto, miren, observen, acá está el freno de seguridad. Estos son los resortes que mantienen siempre frenado, por lo tanto, cuando yo quiero accionar el eólico, viene un flujo de aceite y desfrena, permite que el generador eólico pueda girar. Esto es importante. Acá tenemos una imagen donde podemos observar la bomba de aceite. Acá podemos observar el filtro de aceite. Y podemos observar que entra el aceite, se extrae el aceite del cárter, se impulsa, en este caso que van hacia otro circuito, se impulsan hacia nuestro enfriador o radiador y vuelven los aceites al interior de mi caja. También hay un circuito que va a pasar por mi filtro de aceite. Vamos a utilizar estos dos circuitos. Hay una imagen más adelante que está mejor demostrada. Entonces, cuando vean esto, bomba de aceite, filtro de aceite, circuitos de aceite, ¿ya? La bomba lo que hace es recircular el aceite, lo distribuye por todos los conductos, la caja a su vez se va a refrigerar ya sea por presión, por aspersión o por barboteo cuando está sumergida los engranajes en el aceite, puede ser integrado, ser externa al multiplicador. Claro, el sistema de lubricación, en este caso la bomba, por ejemplo, que están hablando acá, es una bomba externa, pero esta bomba podría ser interna a la caja de cambio. Los engranajes se lubrican por salpicadura, que es el barboteo, principalmente por aspersión. El principal es salpicadura o barboteo, ¿ya? El aceite se debe conservar en buen estado para ser filtrado, refrigerado o calentado y que no pierda sus propiedades. Hay distintas propiedades del aceite. Una de las principales propiedades es la detergencia. ¿Qué dice la detergencia de un aceite? Si yo pasa el tiempo de durabilidad del aceite, que a todo esto el aceite se cambia cada cierto tiempo, pero si pasa cierta cantidad de tiempo y yo hago una prueba de aceite y el aceite sale totalmente limpio, no quiere decir que el aceite es bueno. Muchas veces pensamos de que porque el aceite está limpio, salió limpio el aceite, súper bueno el aceite. No. Un aceite requiere que tenga una detergencia. El aceite tiene que salir negro porque los componentes que arrastra este aceite son componentes que van a estar desde el gaste de la caja de cambio. Si el aceite tiene una mala detergencia, el aceite va a salir limpio, pero eso no indica que es un buen aceite, porque todo el particulado, toda la suciedad, todos los componentes que arrastra el aceite van a quedar depositados o en el cárter o van a quedar en el interior del motor y no se van a extraer. Un aceite que tiene una buena detergencia va a ser un aceite que se va a cargar de partículas, va a ser un aceite que va a salir negro, ¿ya? Otro factor importante es la viscosidad. La viscosidad es la oposición o la fuerza que se opone al fluir de un aceite. Mientras mayor cantidad de fuerza, mayor roce genere el aceite al fluir, va a ser un aceite con mayor viscosidad. Si esta viscosidad se pierde porque el aceite se saturó, porque el aceite está recalentado, porque el aceite pierde por alguna razón, por exceso de uso o porque entró agua al aceite, pero pierde sus propiedades y pierde la viscosidad, este aceite se va a licuar y no va a ser capaz de llegar a todos los puntos necesarios para refrigerar.
¿Esto qué hace? Que la caída de presión del aceite caiga, porque es un aceite menos denso. Al ser menos denso, tiene menos empuje a través de la bomba. Por lo tanto, al estar más licuado en una bomba para aceite, se va a generar una pérdida de la presión, el aceite no va a llegar a todos los conductos que yo requiero, se va a aumentar la temperatura y probablemente se funda la caja de cambios. Es por eso que el aceite juega uno de los roles fundamentales para el mantenimiento de una caja multiplicadora como corresponde. Si internamente no es capaz de enfriar este aceite, el aceite tiene que ser recirculado a un enfriador, a un intercambiador de calor, a un radiador de aceite externo. ¿Ya? Las bombas y los filtros pueden estar integrados a la caja de cambio, al gearbox, o pueden ser externos, ¿ya? Sistema de filtrado en línea. El filtro de aceite está instalado en circuitos de refrigeración de aceite, claro, porque aprovechamos el mismo impulso de la bomba para que recircule el aceite en su filtro. Mejora la calidad de aceite, evita daños mayores a la multiplicadora e indica problemas de contaminación. ¿Ya? Fíjense que acá, que en mi filtro de aceite externo, lleva conectado un sensor. O sea, el sensor también me va a indicar cuál es el estado del aceite y cómo se está comportando. En mantenimiento vamos a ver la importancia del aceite. Mantenimiento vamos a ver las pruebas que se realizan al aceite y por qué voy a realizar pruebas al aceite para saber el estado interno de la caja de cambios. Acá tenemos un sistema de filtrado fuera de línea. ¿Ya? En este caso tenemos uno interno en línea, acá tenemos uno fuera de línea. ¿Cómo circula acá el aceite? El aceite va a llegar a mi bomba, se va a extraer de mi cárter, donde se almacena el aceite en la parte inferior de mi caja de cambios, va a pasar a la bomba y de la bomba va a pasar directamente a mi filtro de aceite. Y del filtro de aceite se va a recircular al interior de mi caja de cambios. En este caso, no hay la refrigeración, se genera por recirculación y en este caso observen que no hay radiador de aceite. Este punto de acá es por donde purgo el filtro. ¿Ya? En este caso, tanto el filtro utiliza una bomba como el sistema de recirculación. Acá hay una recirculación hacia los sistemas externos. En este caso, no tenemos un sistema externo de enfriamiento, sino que se refrigera internamente este sistema. ¿Ya? El filtro está instalado como apoyo al circuito filtrado de refrigeración. El filtro offline es un circuito cerrado con su propia bomba y filtro. ¿Ya? Filtración continua, incluso cuando la máquina está detenida, ya cuando tenemos estas bombas externas. En el caso de las bombas internas, muchas veces las bombas internas van unidas a los engranajes, por lo tanto se detiene la maquinaria y el filtro deja de funcionar. Observen acá que esta es una bomba eléctrica, no es una bomba mecánica, tiene el disipador acá de calor y acá tiene un cableado eléctrico, por lo tanto esta bomba, aunque el sistema esté detenida la maquinaria, va a seguir filtrando y va a seguir recirculando el aceite. Mayor poder de filtrado, se obtiene una gran calidad de filtrado, menos contaminación del medio ambiente, se alarga la vida de la multiplicadora y mejora la calidad del aceite. El aceite es como la sangre de nuestra multiplicadora. Mientras mejor sea el estado de nuestra multiplicadora, mejor va a ser el estado de nuestro aceite. Ah, muy buena. Sistema de calentamiento. La viscosidad del aceite puede ser muy alta a bajas temperaturas, tan alta que el aceite puede incluso que no gire. Por lo tanto, si yo hago funcionar un generador eólico a temperaturas muy bajas y el aceite está a una temperatura muy baja, este aceite a temperaturas bajas no va a ser capaz de circular por los circuitos porque su viscosidad va a ser muy alta. ¿Ya? El aceite con alta viscosidad es difícil de recircular y puede causar daños a la bomba. La resistencia que tenemos acá
tenemos acá 3 circuitos y estos circuitos van a hacer una resistencia eléctrica que va a generar una temperatura en el cárter, que va a ser la parte inferior de nuestra caja multiplicadora, donde se almacena el aceite. En este cárter inferior se va a aumentar la temperatura del aceite, y cuando el aceite está a la temperatura de funcionamiento o a una temperatura de partida de máquina, voy a dar la indicación para que la máquina funcione. Si en la temperatura del aceite es muy baja, el eólico, aunque haya mucho viento, no va a girar. ¿Por qué? Porque el aceite no está a una temperatura adecuada para poder recircular, refrigerar y lubricar los circuitos al interior de mi gearbox o de mi caja de velocidades. Acá tenemos una multiplicadora que viene con un radiador integrado paralelo. Este radiador puede ir en el interior como puede ir en el exterior. En este caso, este es un radiador, un sistema de refrigeración que puede estar instalado en el interior, a diferencia de los otros tipos de radiadores que vimos que estaban instalados en el alerón, en la parte superficial. Acá que tenemos vaso de expansión, el resto no se nota mucho. El sistema de refrigeración, que puede ser adosado a la multiplicadora, o puede ser externo, puede ser interior a la góndola o nacel, o puede ser exterior a la góndola o nacel, lo que va a buscar lo que comentamos acá, que es el aceite se mantenga una temperatura de operación y no supere los límites establecidos que puedan permitir que el aceite pierda sus propiedades, ¿ya? Lubricación de la caja multiplicadora. Acá tenemos una combinada. Se dan cuenta, acá tenemos ejes paralelos y acá tenemos un tren epicicloidal o tenemos los famosos planetarios, ¿ya? Alumnos, veo que está bajando el número de alumnos y parece que ustedes también a lo mejor están un poco cansados ya, ha sido harta materia. Lo vamos a dejar hasta acá. Vamos a seguir la próxima clase. No me sirve si no se están concentrando, porque si después cuando vean la clase, también va a costar. Y partimos con 25 y ya vamos en 16. Alumnos, quedamos hasta acá, hasta la lubricación de la caja multiplicadora. La próxima clase partimos con los talleres presenciales, que es importante que sepan que hoy día en la tarde va a estar abierto para que los que no se han inscrito en los talleres se vuelvan a inscribir y les voy a mandar también los elementos que se requieren. Obligatorios, zapatos de seguridad, el overol, guantes, lleven guantes alumnos, les van a servir porque vamos a desmontar y montar una estructura de gran tamaño, ¿ya? Por lo tanto, lleven sus guantes, bloqueador y casco les vamos a pasar en la universidad. Pero el resto de equipamiento lo tienen que llevar ustedes, ¿ya? A partir de hoy día se va a poder generar la última modificación durante 24 horas para que se inscriban nuevamente en los grupos. No pierdan esta oportunidad porque es última vez que se va a dar esta oportunidad y es última oportunidad para inscribirse en los grupos del primer taller. Cassandra Lara, cuénteme. ¿Qué pasó? Profesor, tengo Dígame. una consulta con respecto al pase rápido para ir a la universidad. Lo que pasa es que yo tengo la primera vacuna, pero a principios de octubre tengo la segunda. No sé si tengo que llevar el PCR el día que tenga el taller igual. Es que, Cassandra, no es la única alternativa de entrar el pase rápido. Le pido que ahí mismo se revise y me parece que hay otra alternativa. Yo tampoco tengo pase de movilidad, yo sí tengo mis vacunas, tengo mis 2 Pfizer, pero no tengo ni pase de movilidad, ni tampoco he sacado el permiso para, no sé, colectivo, no sé cómo se llama, porque no me he dado el tiempo, pero hay más formas de entrar a la universidad. Si usted no tiene o está en proceso de vacunación, me parece que también se puede. Le pediría que revisara, hay un correo que indica toda esa información y la sabe mejor que yo la verdad desconozco un poco. Le preguntó lamentablemente a quien menos informado está de eso. La profesora Vanessa también le puede entregar
información más detallada y más actualizada del proceso de ingreso a la universidad. Pero yo sé que el pase rápido o el ingreso rápido es una forma, pero hay otra forma también de entrar para los que no tengan esta opción. De hecho, creo que se puede incluso sin vacunas ir a los talleres. Algo piden por ahí. El Sí, PCR pedían con, Se pide PCR. el PCR, profesor. con 5 días, creo, máximo. ¿Y hay alguna otra alternativa que no sea PCR? No, ninguna otra. No, Por pues, ejemplo, poner los datos, yo, Deben ser 3 días, porque O el sea, tiene que PCR ser no máximo, dura. máximo 5 días, dijeron que era Bien, PCR. pregúntenle a la profe Vanessa, porque si es así, el próximo, ni a mí me van a dejar entrar. disculpen. No, está bien, los bebitos por ahí. Entonces sería alumnos los que ya están más informados, si es que no es el pase rápido, sería con una PCR. Sí, profe. Eso nos Bien. dijo la profe Vanessa y el profe Guadal. Ya, perfecto. No, a mí no me, ni aunque me lleguen obligados, me van a hacer una PCR. Pero, chuta. Bueno, sería la alternativa. Yo indagaría un poquito más. No sé si los tienen, si los pueden obligar a hacerse una PCR o no. No sé en qué nivel estamos con eso. No les digo más mejor porque se van a chinchar más y van a, quizás pero no sé, averíguenlo un poco más alumnos. Yo no sé si eso está bien o no. Por lo menos en mi caso, yo estoy un poco desinformado. También le voy a escribir a la profesora Vanessa y voy a ver de qué forma, porque, bueno, en mi caso yo no tengo ni el pase diario, o no sé cómo se llama, de movilidad, pero sí tengo mis vacunas. Entonces, de repente, si Pero, uno sí profe, tiene las ¿cuándo fue vacunas, ¿cuándo fue la última vez que usted se vacunó? hace. No, igual me vacuné atrasado. Yo creo que cuando empezamos las clases, como hace 4 meses atrás, 3, 4 meses. Esa fue la última vez que usted se vacunó. Sí, Ah, entonces el pase de movilidad ya lo tiene. no lo tengo. No, si tiene que meterse al celular, se demora lo un minuto tiene en que sacarlo. pedir con su correo o clave única y con eso lo saca, profe. Y hay una página y se pase movilidad, algo así. Si usted coloca en Google pase de Sí. movilidad y se va a demorar 2 minutos y tiene el pase listo. No, no Ya. más que eso. Lo voy a buscar entonces y lo voy a hacer. Pero ni lo pesca. Yo, Yo me vacuno. yo estuve Eso, bien en yo me contra de las vacuno vacunas en un punto principio, gobierno. pero claro. Pero me di cuenta de que, chuta, si los doctores se están vacunando, que son especialistas, que saben de este tema, que no se van a poner una vacuna que les va a causar un daño, sí, es cierto de que están experimentando un poco, pero yo creo que ningún experimento de este tipo va a ser para mal. O sea, es un tema bien controversial, la verdad. Yo no estoy de Mire, acuerdo en que obliguen. profe, ahí en el chat, un compañero dejó la página. Ahí usted se Ah, demora 2 perfecto, segundos y tiene listo. Le pasan un PDF donde usted tiene el código QR y con eso está listo. perfecto. Me Pero voy a inscribir inmediatamente. ese pase se puede sacar 15 días después de la segunda vacuna, ¿o no? O sea, tú lo puedes sacar ahora, pero cuando te lean el QR y no han pasado los 15 días, te va a salir como que no está completado. Pues si ya pasaron los 15 días y te hacen el QR, sale que está completado. Esa es la diferencia. Ya, muchas Porque gracias, yo alumnos, el por su 4 tengo información. la segunda vacuna y no sé si lo iba a tener. Pero quien no tenga el pase de movilidad, lo que nosotros nos informaron de la universidad es que hay que hacer PCR 5 días antes. Ya, Es solamente eso. Ya. No sé en el ya lo voy a ir a caso hacer. de quienes tengan las 2 vacunas y no tengan el pase de movilidad, no tengo idea. Pero los que tenían una vacuna tenían que llevar el PCR. Ya, quizás eso va a ser bueno. En el caso de usted, Cassandra, por último, vea la posibilidad de cambiarse de grupo y optar a los grupos que vienen más adelante, en unas semanas más, para que alcance a sacar un pase, o probablemente si usted a lo mejor va y muestra que tiene las 2 vacunas y que todavía no le llegue el pase, yo creo que también la dejarían entrar. O sea, no creo que sea tan metódico, porque tiene las vacunas, que es lo que importa. Sí, es que justo ese día que yo tomé, el 6, alguien me va a poder cuidar a mi hijo. Y los demás días me sale un poco complicado salir, y menos con él. No. Claro, pero bueno,
vea alguna otra alternativa o vea, si no, vea el tema de justificar las vacunas o hágase la PCR. ¿Sí? Esas son las alternativas Ya, que está profe. ofreciendo la universidad, eso habrá que acatar. Yo voy a ver ahora el tema del pase. Ya, alumnos, lo dejamos hasta la próxima semana. Nos vemos el lunes para una clase para continuar con esta materia. Y el día miércoles ya tenemos nuestro primer taller de desmontaje y montaje de generador eólico. Nos vemos hasta el lunes. Cualquier cosa a mi correo. Yo Nos esta vemos. clase se la subo en unos minutos. Recuerden que está la planificación para ver cuándo son los certámenes o la materia que vamos a ir viendo del semestre. Cualquier duda a mi correo. Que tengan una excelente semana, alumnos. Nos vemos la Muchas gracias, próxima. profe, que Nos esté vemos, bien. Chao. Profe, nos vemos. Chao, Gracias, profe, profe. gracias. Que esté bien. Chau, A chau. usted.